Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal de Svieta Borkevich. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, nos encanta tu saludo, siempre lo decimos, y las historias que nos traes en Polín Judíos Polacos. ¿De qué trata hoy tu columna sonora? Hoy quiero recordar la figura de un gran músico, compositor, director de orquesta judío y polaco que se llamaba Grzegorz Fittelberg y que nació en octubre del año 1879 en un pueblo de nombre impronunciable Gdańsk, que es un pueblo que es situado ahora en Letonia, donde su padre era director de una orquesta militar. Pues él nació allí, sus padres vivían ahí, era hijo de Josias, su padre se llama Josias, era, como hemos dicho, el director de una orquesta, y los padres se dieron cuenta de que el chico tenía mucho talento para la música, entonces como la situación económica de la familia era bastante holgada, pues se podían permitir enviar al hijo a estudiar a Varsovia, al Instituto de Música de Varsovia. Ahí estudió violín y también clases de composición, y como era un chico de mucho talento, se incorporó rápidamente como violinista a la orquesta del Gran Teatro de Varsovia y también a la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Tenemos que recordar que en aquella época, que eran los primeros años del siglo XX, Varsovia era una ciudad que pertenecía al Imperio Ruso, con lo cual siempre es complicado hablar de los compositores, de los personajes de los que hablamos, que habían nacido en aquella época, si eran rusos o polacos. Creo que el criterio número uno para nosotros es cómo se sentían y qué idioma se utilizaba en su casa, ¿verdad? Pues en casa de Fittelberg se hablaba polaco, se leía polaco, y su padre era un gran músico, así que el hijo fue enviado a Varsovia y ahí empezó a despuntar como un gran músico. Él, entre los años 1908 y 11, junto con la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Varsovia, viajó mucho y, por ejemplo, especialmente le gustaba mucho Łódź, una ciudad situada a 140 kilómetros de Varsovia. Ahí daba muchas veces conciertos como artista invitado porque tenía buenos amigos ahí y buenas salas donde la gente venía a ver los conciertos dirigidos por él o cuando él tocaba el violín, ¿no? También empezó a hacer giras por el extranjero. Él ofreció conciertos en Viena, Dresde, Leipzig, Berlín, que eran ciudades de moda en aquella época, eran importantes. Y en febrero del año 1912 fue nombrado director de la Orquesta Imperial de Viena. Y con esta orquesta dirigió numerosos conciertos a los que asistía el emperador. En los años 14 a 1920, Grzegorz Fittelberg se trasladó a Rusia. Él tenía documentos, pasaporte ruso, ¿verdad? Porque nació en el Imperio Ruso. Pero en Rusia, al principio dirigió la Orquesta Sinfónica de Pavlovsk, después era el primer director del teatro de drama musical, así se llamaba, en Petrogrado, y la ópera del teatro de Mariinsky, y fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica Estatal, y hasta el Gran Teatro de Moscú. Pero en el año 1921 volvió a Polonia y lo primero que hizo fue presentar obras de compositores rusos que en Polonia eran desconocidos. Él era gran conocedor de la música rusa.
Después se trasladó a Londres porque todo eran, le llovían propuestas de trabajo de diferentes partes del mundo. Y en Londres hasta el año 1924 fue director de la compañía de ballet ruso de Sergei Diaghilev. Y luego volvió a Polonia, fue el primer director de la Filarmónica de Varsovia hasta el año 1934. También trabajó en el Teatro de la Ópera, y también trabajó en la Universidad, Conservatorio Estatal de Música, dando clases de dirección de orquesta y clases de composición. O sea, todo esto, aparte de su trabajo como artista, pues todo esto, la enseñanza también ocupaba mucho espacio dentro de sus actividades artísticas, ¿no? Luego, en el año 1930, por primera vez, realiza una gira artística por Sudamérica, de 8 meses. Por ejemplo, dirigió en Chile, en Perú, en México, en Cuba. eh, y luego, cuando se creó la radio polaca y la Orquesta Filarmónica de Varsovia en la radio, él también dirigió esta, esta orquesta filarmónica. Eh, Después dirigió un sinfín de conciertos sinfónicos en Varsovia, en otras ciudades. Fue enviado su orquesta fue enviada a la Exposición Universal de París del 1937. De este viaje volvió con la medalla de oro de la exposición. Y bueno, la vida suya consistía en viajar, en dirigir a orquestas más destacadas de Europa, de América, y de volver a Polonia a dirigir y a trabajar en el conservatorio. Pero empezó la Segunda Guerra Mundial. Su padre, José Spittelberg, su madre, Matilda, y su hermana Leia fueron asesinados en el año 1941 en su pueblo, en cual había nacido Grzegorz. Grzegorz nunca después volvió a este lugar, ni siquiera quiso hablar de él, nunca quiso hablar de esa trágica parte de su biografía. Él logró abandonar Varsovia en noviembre del año 39, pasando por Viena, Milán. Al final llegó a París. Después de la situación se complicó en París, se fue a Londres. Ahí daba conciertos benéficos a las víctimas polacas de la guerra, por ejemplo. Después, en el año 1940, partió hacia Sudamérica. Fue director de la Orquesta del Teatro Colón en Buenos Aires. Después, en el año 42, se fue a Estados Unidos. Ahí se dedicó sobre todo a la dirección. eh, Aceptaba compromisos artísticos, pero no todos. Él decía que solamente le interesaban los buenos conciertos cuando, por ejemplo, podía dirigir la orquesta y con la participación de tan grandes músicos como Witold Małżożyński o Bronisław Huberman, del cual ya hicimos un programa hace unos cuantos meses. En el año 46 decide volver a Polonia, pero le surge enseguida una gira artística por Europa y vuelve en 47 definitivamente y se pone al frente de la gran orquesta sinfónica de la radio polaca en Katowice. ¿Por qué en Katowice? Porque Katowice es una ciudad recuperada alemana, fue alemana, y tiene un auditorio magnífico, una filarmónica, una sala que no tiene Varsovia porque Varsovia está destruida, y él empieza a trabajar ahí. Él fue un personaje muy conocido, tanto de trabajar en la orquesta de la radio como dirigir conciertos sinfónicos. O sea, era una gran estrella de la música en Polonia. Era, por ejemplo, profesor de Escuela Superior Estatal de Música en los años 50 y 51.
Él difundía la música polaca en el extranjero, especialmente la de los compositores de la Polonia Joven, lo que se llamaba la Polonia Joven, Karol Szymanowski, que era su amigo, o Mieczysław Karłowicz también. Era famoso y era un líder carismático. Y también era conocido por no ceder ante las autoridades comunistas. Era un personaje público y se ha convertido en leyenda una anécdota sobre su luto nacional, sobre su reacción ante el luto nacional proclamado en el año 1953 tras la muerte de Stalin. Él, siendo director, acudió al ensayo con la cara muy triste y seria, y pidió a la orquesta que se pusiera de pie y comenzó diciendo: esta noche la muerte nos ha arrebatado a un hombre maravilloso. Hemos perdido a un genio al que tanto yo como vosotros admirábamos. Un hombre de corazón ardiente y carácter noble, autor de numerosas obras excelentes. Les pido que honren con un minuto de silencio la muerte de mi amigo. Aquí dejó suspendido este momento, la sala se quedó en silencio totalmente y añadió, silencio, la muerte de mi amigo Sergei Prokofiev. Porque Sergei Prokofiev, el gran compositor ruso, tuvo la desgracia de fallecer el mismo día que Stalin, por lo que los funerales, fue imposible, prácticamente imposible organizar un funeral para este gran compositor. Pero eso no es todo. Perdona, Svieta, y ese suspense, mi gran amigo. Sí. Muy claro, y después, todavía no ha terminado, después se dirigió al primer violín, que se llamaba Władysław, o le llamaba Władysław, y dice: Władysław, ¿es cierto que ha muerto Stalin? Y esta es la historia, anécdota que se cuenta de Grzegorz Fittelberg, que tuvo que ser un personaje interesantísimo. Buenísimo. Era muy guapo. Yo he visto sus fotos de joven y luego ya de hombre ya maduro, y era de verdad muy guapo, con una cara muy expresiva, muy bonita. Murió inesperadamente el 10 de junio del año 1953. Así que, pues ahí termina toda la historia de Grzegorz Fittelberg, que creo que es un personaje que vale la pena recordar. Por supuesto, y del que, bueno, hemos descubierto cosas como lo de su dirección del Teatro Colón, prestigiosísimo, sus conexiones con tantos y tan importantes músicos. Nos ha encantado este perfil que has realizado hoy. Muchísimas gracias, Svieta, y te esperamos en el próximo programa. Gracias.